Tengo emociones encontradas y un conflicto interno constante, porque sigo queriendo a la persona que me arrebató a mi papá. Estuve desde los 20 años hasta unas horas antes de que muriera mi papá, protegiendo a mi papá, a mi mamá, protegiendo a Stevie de sí mismo. Me pregunto mucho cómo, si nos criamos todos bajo el mismo techo, con los mismos padres, él pudo terminar siendo así. Se volvió un asesino. Lo peor de todo, lo más doloroso para mí es que Stevie nunca va a cambiar. No hay un final. El único final va a ser cuando lo entierren. Pero esto va mucho más allá de mi hermano. No saben lo mucho que lloro a mi papá. Pero también honro a mi papá en este proceso de atreverme a contar esta historia. Tengo que ir arriba. Quítenme esto. Esta es una fotografía de antes de nacer yo, de mi papá leyéndoles a mis hermanos Paul y Stevie un cuento para dormir. Este es Paul y este es Stevie. Nos criamos en Arlington, Texas. Fue antes de que hubiera pasado algo y antes de que Stevie cambiara. De pequeño era la clase de niño que te daba hasta lo que no tenía. Si te veía sufriendo, siempre quería ayudarte. Quería alegrarte el día. Stevie tenía mucha luz interior. Tenía mucha más luz que oscuridad. Nunca me hubiera imaginado que su relación iba a ser trágica ni que nuestra historia iba a ser la que fue. Stevie, más o menos en tercer grado, se alteraba mucho por ir a la escuela. Mis padres no sabían de dónde surgía esa ansiedad. Una típica mañana nuestra antes de ir a la escuela era levantarnos y vestirnos y desayunar con cereal y luego salir y subirnos al auto. Un día salí para ir al auto y la puerta quedó abierta. Y oí gritos. Oh, ¡por favor! Bájalo. Entré corriendo enseguida y vi a Stevie con un cuchillo. ¡Bájalo! Stevie, por favor. Se lo veía angustiado. Le caían lágrimas por la mejilla y lloraba y gritaba. Por favor, no me hagan ir a la escuela. Por favor, no quiero ir. No puedo respirar. Stevie, por favor, bájalo. ¡Aléjense de mí! Yo estaba confundida. No lo entendía. Esa no era su forma de ser. Él nunca actuaba así. Así que cuando hizo eso por primera vez quedé en shock. Por favor, baja el cuchillo. ¡Aléjense de mí! Mi papá se arrodilló para quedar a la misma altura de Stevie. Hizo que Stevie lo mirara a los ojos y le dijo que respirara hondo y que iba a estar bien. Y recuerdo que yo me quedé parada ahí pensando, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene mi hermano? ¿Por qué está tan alterado? Bájalo.
Vamos. Mi papá estuvo unos 2 o 3 minutos mirándolo a los ojos y tratando de calmarlo. Y así Stevie terminó dándole el cuchillo. Mi papá parecía tener la habilidad de comunicarse con Stevie de un modo que mi mamá no podía. Mis dos padres abrazaron a Stevie y le dijeron que todo iba a estar bien. Eso pasó un par de veces más, por lo que mis padres terminaron sacando todos los cuchillos de la cocina. Siendo mamá, me cuesta imaginar el dolor que sentían mis padres al ver a su hijo tan aterrado, y no quiero pensar lo que debe ser pasar por esa situación. Mis padres no nos dejaban solos cuando éramos pequeños, y para mí era porque sabían que Stevie era propenso a ser violento con Paul. Pero un día tenían que hacer algo y se fueron. Yo estaba durmiendo en mi habitación y me desperté por los gritos. Bajé corriendo y vi que Stevie tenía un cuchillo largo. ¡Baja el cuchillo! No. Y lo tenía apuntado hacia el cuello de Paul, justo a la altura de la nuez. Yo sabía que tenía que salvar a Paul y sabía que no quería que Stevie lo lastimara. Mi primera reacción fue ayudar a Paul, así que me interpuse entre ellos. Y Paul me decía, Maya no, Maya no. Y pasé yo a tener el cuchillo en el cuello. Miré a Stevie directo a los ojos. No era el mismo Stevie que conocía de toda mi vida. Estaba distinto. Parecía tener los ojos más grandes. Por algún motivo yo era intocable. Yo nunca fui víctima de su agresividad. No grité. No traté de hacerlo entrar en razón. Tan solo lo miré a los ojos y le dije, Stevie, baja el cuchillo. Con voz calma, y de inmediato lo bajó y se fue. Le conté a mamá lo ocurrido. Paul vivió un martirio en casa por Stevie, y yo no me enteré de nada de eso hasta hace unas semanas. Yo nunca había sabido hasta qué punto él lo atormentaba. Y él me contó algo de lo que no estaba enterada. Una noche, Paul estaba durmiendo y se despertó a la madrugada. Y cuando abrió los ojos, dijo que Stevie estaba a su lado mirándolo con un cuchillo enorme. Y Stevie le dijo, oye, Paul, fíjate, podría haberte matado acá mismo, pero no lo hice porque te quiero. Y luego se fue. Y le pregunté a Paul si le había hecho eso alguna vez más. Y Paul me contó que fue algo semanal durante años. A Stevie le daba placer ver el temor de los demás. Apenas Stevie se volvió malo, sus vidas se acabaron y pasaron a ser una sombra de lo que eran.
porque esto es algo que no entendí durante mucho tiempo. Su amor por él era mucho mayor que su temor por él. Y por eso terminó como terminó. Cuando Stevie comenzó a ser muy violento y agresivo, mis padres vivían tratando de entender el motivo, pero nada de lo que decían los médicos o terapeutas trajo una solución ni funcionó. No sabían bien cómo castigarlo, ya que los castigos, que eran normales para todos, no funcionaban con Stevie. Gastaron cientos de miles de dólares tratando de conseguirle la ayuda que necesitaba. Se volvía muy malo. Así que lo único que quedaba era pensar que estaba poseído. Y llamaron a un sacerdote, le pidieron que viniera. Y rezaron por él durante horas y horas. Recuerdo que mi mamá me contó esa historia y yo por dentro pensaba lo esperaba que debía haber estado para llegar a eso. Paul y Stevie fueron mejores amigos durante mucho tiempo. Pienso lo difícil que debe ser como madre, considerando pues lo difícil que es para mí como hermana. No me imagino lo difícil que es para mi mamá, porque había esperanza acá. Y para mí esta fotografía refleja un poco lo que mis padres siempre vieron en él. Siempre pensaban en esto cuando él hacía algo horrible que nadie podía explicar. Su instinto protector no solo provenía del ser padre, sino que para mí venía de recordar a Stevie así. Porque acá fue cuando cambió. Había periodos en los que él parecía el Stevie de siempre. Eran periodos muy cortos. Pero a medida que creció, esos periodos de bondad fueron menos frecuentes. Stevie ya era adulto. Tenía 20 y tantos años. Se había obsesionado con querer ser agente de policía y quería poder tener un arma de fuego. En nuestra casa no era costumbre tener armas, pero viviendo en Texas era muy fácil comprar un arma y eso hizo. Al igual que con todas sus otras obsesiones, no le bastaba solo una. Así que quiso comprarse una infinidad de armas, de diferentes estilos y diferentes tipos. Yo iba a visitarlos y tenía una pistola en la mesa del centro. Tenía una pistola bajo el almohadón del sofá y también tenía otras pistolas distribuidas por toda la casa de mis padres. Eso era algo que no iba a terminar bien. En ese momento, a mi papá ya le habían diagnosticado demencia y Parkinson. Como mi mamá tenía que ocuparse de ellos dos, ya estaba muy cansada. Para mí, Stevie lo vio como una oportunidad para pasar a tener el control. Fue un error dejarlo tener armas.
Pero ella tenía mucho miedo de lo que podía hacer si no lo dejaba. Así que cedió. No fue la mejor decisión. No me gusta la idea de que estés acá sola. No te preocupes. Comprar armas fue el comienzo de su final. Y mi papá ya no estaba presente para sacarlo de ese abismo. A los 25 años conocí a mi futuro esposo, Tony. Tony nunca vio el lado bueno de Stevie, porque en el momento en que nos conocimos con Tony, ese Stevie no existía. Estábamos organizando nuestra boda. Mi mamá estaba encantada de ayudarme porque era su única hija mujer. Si quería que mi mamá fuera parte de eso, sabía que Stevie iba a tener que venir. Mi mamá y yo estábamos en una de las tiendas mirando cosas para agregar a la lista. Y Stevie, con más de 20 años, parecía un niño impaciente. Aunque era un hombre adulto, no había madurado. Cuando empezaba a aburrirse o no le prestaban la atención que quería, actuaba como un niño. Cambiaba todo su lenguaje corporal. Empezó a resoplar y me decía, vamos, date prisa, Maya, me aburro, date prisa. Y luego le dijo a mi mamá que quería irse. Ya quiero irme a casa. Ya casi terminamos. Ya. Así que nos fuimos. Y yo estaba molesta y contrariada y dolida. Y Stevie estaba muy nervioso e irritado. Sacó un maletín negro. Y antes de que yo pudiera decir algo, lo abrió para mostrarme una pistola. Tú y tu prometido tengan cuidado. Me dijo que me convenía tener cuidado en mi boda, que Tony y yo y los invitados nos cuidáramos, porque él quería matarnos a todos en la boda. Lo que me dijo me dejó helada. Fue como si me hubiera quedado sin aliento. Le respondí diciéndole que si pensaba amenazarme, no iba a poder venir a la boda. Y cerró el maletín. Lo siento. Es más duro de lo que pensé que sería. Acá estamos mi papá y yo. Está a punto de llevarme al altar para entregarme a Tony. Nunca se hubiera imaginado, mirando esto, que a espaldas de todos tuvimos que contratar policías fuera de servicio para procurar que Stevie no le hiciera daño a ningún invitado. No pude invitar a Stevie a mi boda porque había amenazado con matar a todos los presentes. Stevie vino al salón de fiestas, pero se quedó afuera.
Tony y yo no fuimos a lo de mis padres el día de Acción de Gracias posterior a la boda, porque sabíamos que no era seguro. Tuvimos una hermosa cena de celebración y mi cuñada y yo estábamos en la cocina y yo estaba ayudándola a lavar. De pronto sonó mi teléfono. Fui a atender y noté en la voz de Paul lo alterado que estaba. Espera, ¿qué pasó? Me dijo que estaban todos en la cocina. Mi mamá, mi papá y Stevie. ¿Dónde está? Stevie estaba fastidiando a mi papá por algo. Stevie empujó a mi papá. Paul enseguida empujó a Stevie. ¡Stevie! ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltalo ya! Entonces Stevie tomó a Paul del cuello y empezó a estrangularlo. Mi papá tomó algo que estaba en el mostrador de la cocina y golpeó a Stevie en la cabeza. ¡Basta! Stevie soltó a Paul y enseguida lo miró a él y a mi papá y les dijo que los dos iban a lamentar eso. Y luego Stevie se fue. Paul y mi papá salieron a la puerta. Stevie estaba sacando una escopeta del maletero de su auto. Después la cargó con la idea de matar a Paul. ¡Bájala, Stevie! ¡Vamos, bájala! Mi papá le gritó: Stevie, basta. ¡Vamos, ya basta! ¡Cálmate, por favor! Y se frenó. Y eso ni siquiera fue lo más preocupante de todo. Llegó la policía. Los agentes hablaron con Stevie y con Paul por separado. Paul negó que hubiera pasado algo y hasta negó que le hubieran apuntado con una escopeta. Yo también le pregunté: ¿por qué negaste lo de la escopeta? Stevie ya había amenazado a la familia de Paul y a su hijo. Y Paul me dijo que no iba a volver a enfrentarse a Stevie porque no quería volver a poner a su familia en peligro. Y yo no lograba entenderlo. Le dije: Paul, deberías haber hablado. Y él me respondió: Maya, cuando tengas hijos vas a entenderlo. Y así fue. Ahora lo entiendo. Cuando él era la víctima de su violencia, temía por su vida. Recibí una llamada de mi mamá, algo que no era raro. Casi siempre hablábamos a diario, varias veces al día. Y estaba histérica. Me dijo: Maya, me voy de casa. Necesito verte. Y yo le dije: ok. Cuando llegó, tenía puesta una gorra negra y unos lentes de sol enormes. ¿Qué está pasando? Y cuando se sacó los lentes, tenía los ojos morados y su nariz parecía rota. Y recuerdo que por dentro me dije: ¿qué vas a hacer con él? ¿Cuál es la solución? Ella me contó que Stevie se había enfadado. Él se paró junto a su cama
Y pues empezó a golpearla una y otra vez y ella decía, yo no puedo seguir así, estoy harta. Y yo le dije, mamá, vete ya, vamos a buscar un sitio, no te preocupes, vamos a resolverlo. Y ella dijo, no puedo dejar a tu papá. Voy a hablar con él. No puedes volver. Lo siento. Pero es que tu papá no quiere irse. Le dije, mamá, por favor ven a casa conmigo, yo voy a ir por papá. Y ella me dijo, no va a querer irse, Maya, no entiendes, no vas a poder convencer a tu papá. Y yo insistía, le decía, te lo prometo, va a venir, te lo prometo. Por mucho que se lo rogué, por mucho que lloré, por mucho que lloró ella, y se notaba que quería irse, igual se negó. La vi irse del restaurante y debe haber vuelto a su casa, pero no supe nada de ella esa noche. Y yo sabía que seguro él iba a matar a uno de los dos, pero no sabía cuándo. Recibí una llamada y me preguntaron, ¿habla la hija de Vincent Apilado y Elsa Apilado? Y yo dije sí. Me dijeron, queríamos avisarle que sus padres están en el hospital. Stevie los había golpeado en la cabeza con una pistola. Diría que pasó casi una semana hasta que supimos bien lo que había pasado. Los golpeó con tanta violencia que perdieron mucha sangre y tuvieron que darles muchos puntos a los dos. Y mi papá quedó en muy malas condiciones. Estaba todo vendado. Vendado por acá y vendado por acá. Y también tenía los ojos morados. Y tenía cortes en los brazos y en las manos. Y Stevie terminó preso, creo yo, por lesiones graves. Stevie solo pasó unos días preso porque mis padres pagaron la fianza. El juez dictó una orden de restricción. Creo que era por 72 días. Yo tenía una pequeña esperanza de que tal vez mis padres pudieran ver y pudieran sentir durante 72 días lo que era el no vivir bajo amenaza. Pasados esos 72 días, él volvió a vivir con mis padres. Yo no estaba de acuerdo, pero sabía que esa era una batalla que ya estaba perdida. Le enviaba mensajes para decirle que iba a vigilar a mamá y a papá y que mejor no los tocara. De lo contrario, iba a reportarlo a la policía. Llamé a los servicios de protección al adulto una y otra vez. ¿Cómo se hizo ese moretón? Iban a su casa. Me caí. Les veían los ojos morados por presuntos maltratos, pero nunca lograban hablar con mi papá a solas. Stevie siempre estaba presente. Gracias, oficial. Y
Como mi papá no podía corroborar sus dichos, siempre cerraban el caso. Cuando vino mi papá, apenas lo vi, desde luego lo abracé. Se lo notaba exhausto. Parecía que lo habían golpeado. Le vi cortes y los ojos morados. Le pregunté, ¿él te hizo esto? Y él me miró y me dijo, sí, me lo hizo él. Y me sentí muy mal por él. Era la primera vez que reconocía, sin rodeos, que había sido Stevie. Me enfurecí con Stevie. Me enfadé mucho y una vez más le rogué que se quedara. Pero se negó. Me dijo que solo necesitaba descansar, recuperar la energía y que tenía que volver. Y ahí fue cuando también me dijo que mi mamá se llevaba la peor parte y no podía dejarla. No puede seguir así. Maya. Tiene que intervenir la policía. Le rogué que me dejara llamar a la policía y reportarlo, que me dejara ayudarlo. Te lo ruego. Mi papá me miró y me dijo, Maya, no puedo decirle a la policía que él me hizo esto. Y yo le dije, ¿por qué? Le rogué, por favor, cuéntale a la policía que él te hizo esto. Le dije, tiene que ir a prisión. No tiene que poder tocarte a ti ni a mamá. Y él dijo, no puedo. Dijo, no puedo hacerlo, Maya. Recuerdo que lo abracé y que lloraba. Te insistía, por favor. Y él me dijo, no puedo dejar a tu mamá. Y agregó, y no creo que tu mamá quiera dejar a Stevie. Y luego me miró y me dijo, cariño, siento mucho no poder quedarme. Y tan solo te pido que tú nos perdones y que reces por nosotros. Yo sabía que estaba enviándolo a su casa a morir y que no podía hacer nada para evitarlo. Por mucho que se lo pidiera, no iba a cambiar de parecer. Así que en ese momento decidí que iba a disfrutar ese poquito de tiempo que iba a estar conmigo. Y a mimarlo y dejarlo dormir. Y darle mucho de comer y darle todo el amor posible. Y esos pocos días que pasó conmigo, quise dejarlo disfrutar su rol de abuelo. Recibí una llamada de mi hermano Paul que me dijo, Stevie valió y mató a papá. Enseguida, Paul me vino a buscar y fuimos a la casa de mis padres.
Cuando llegamos, Paul y yo nos bajamos del auto y la puerta estaba abierta. Y mi mamá estaba gritando en el piso. Y había masa encefálica de mi papá por todas partes y salpicaduras de sangre. Y yo no sabía qué hacer. Tendría que haberla tomado en mis brazos y haberla sacado de la casa, pero no pude. Nunca voy a poder enmendar eso. Mi mamá me contó que estaba durmiendo en su habitación. Oyó ruidos. Y Stevie entró corriendo y le dijo: mamá, tienes que levantarte. Creo que baleé y maté a papá. Dijo que Stevie estaba desesperado y que ella entró a la sala de estar y lo vio ahí, muerto. Y que Stevie desde luego estaba alterado y que llamaron a emergencias. Y luego me contó que llegaron los negociadores. Ella fue la que salió primero. ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡No puede ser! ¡Está muerto, Maya! ¡Maya, abrázame! Y enseguida la hicieron subir a una patrulla. Y luego hicieron salir a Stevie de la casa y lo arrestaron. Sospechoso saliendo. Pasará esto. En parte lo odio lo que hizo. Pero también siento una tristeza indescriptible por él y su vida. Una de las mayores tragedias de todo esto es que las personas que más querían a Stevie fueron las personas a las que más maltrató. La mayor tragedia de esto es que para mis padres era su deber proteger no solo a Stevie, sino a cualquiera al que pudiera hacerle daño. Nunca imaginé de más joven que iba a pasar algo así y que iba a perder a mi papá por obra de mi hermano. Me encanta. Este es mi papá el día de mi boda. Esta fotografía lo siento. Ay, quisiera mandar esta fotografía para su funeral y hasta, desde luego, la traje conmigo en el avión y la tuve conmigo desde el momento que llegué. Cuando Stevie mató a mi papá, me arrebató todo. La felicidad, la esperanza. En su cumpleaños, le escribimos en un globo y
le decimos que lo extrañamos y lo que querramos decirle. Y salimos a la noche, cada uno con su globo, y los lanzamos al cielo. Y esas son las notas que le enviamos todos los años. ¡Te quiero, abuelo! Yo creo que él se sacrificó a sí mismo para que Stevie terminara en un lugar del que nadie pudiera sacarlo. Y creo que así protegió a todo el mundo y protegió a mi mamá. Tengo una relación muy estrecha con mi mamá. Ella siente mucha culpa. Sin dudas, ella es una gran sobreviviente. A veces no sé cómo se levanta y pone un pie delante de otro. Ustedes me dieron una oportunidad que no todos tienen. Y sé que me hubiera sentido culpable si nunca la hubiera aprovechado para contar esta historia, con la idea de que le sirva a alguien o que haga que alguien sepa que no está solo. Tal vez haya alguna familia que vea esto y se sienta identificada porque su hijo es así. La tarde había caído sobre un vecindario que, visto desde fuera, parecía cualquiera. Casas alineadas, jardines cuidados, niños que aún jugaban con bicicletas en las aceras, mientras los adultos recogían las últimas bolsas de compras del día. El aire olía a rutina, a tranquilidad doméstica. Nadie imaginaba que ese mismo escenario, en cuestión de minutos, se convertiría en el origen de una historia oscura, perturbadora, imposible de borrar. Una mujer salió de su casa con un gesto simple, cotidiano, tan inofensivo que jamás nadie habría pensado que era el comienzo de un abismo. Dijo que iba a comprar leche. Ni siquiera llevaba un bolso grande, apenas las llaves y un billete doblado en el bolsillo. Caminó hacia la tienda de la esquina y nunca regresó. El reloj marcaba poco más de las 6 de la tarde. Los vecinos la vieron pasar, saludó a algunos, levantó la mano a una señora que regaba plantas, sonrió de manera mecánica a un niño que le lanzó una pelota. Todo parecía normal. Nadie notó nada extraño, salvo quizá la rapidez de su paso, la forma en que no se detuvo a conversar como solía hacer. Era como si la prisa la hubiera invadido, o como si supiera, en un rincón secreto de su conciencia, que ese trayecto iba a cambiarlo todo. Su marido la esperaba en casa. Estaba preparando la mesa, acomodando platos mientras la televisión murmuraba de fondo con un noticiero cualquiera. Cuando pasaron 20 minutos y ella no regresaba, pensó que quizá había encontrado a alguien en la tienda y se había puesto a charlar. Media hora después, la inquietud comenzó a crecer. Una hora más tarde, la televisión seguía encendida, pero él ya no escuchaba nada. Solo pensaba en ella, en la bolsa de leche que debería estar en la mesa, en su ausencia que pesaba como un silencio extraño, casi violento. El camino hacia la tienda era corto, no más de 3 calles. No había motivo para desaparecer en medio de esas manzanas conocidas. El hombre salió, recorrió la acera, saludó con una sonrisa nerviosa a los mismos vecinos que horas antes la habían visto. Nadie sabía nada. Nadie había notado nada. La tienda estaba abierta, con las luces brillantes, pero el dueño aseguraba que ella nunca había entrado. Esa frase cayó como un mazazo. Nunca había llegado. Se había desvanecido en un trayecto ridículamente corto, como si se la hubiera tragado la tierra. El miedo comenzó a erizar la piel de todos. Primero del marido, luego de los vecinos que fueron comprendiendo que algo terrible se estaba gestando en la tranquilidad aparente del barrio. Una desaparición no se concibe de inmediato. Al principio la mente busca excusas.
Explicaciones sencillas. Tal vez se desvió. Quizá decidió pasar por otra tienda. Pudo haberse encontrado con alguien. Pero la noche empezó a caer y ninguna excusa sostenía la angustia. ¿Cómo alguien podía evaporarse entre calles transitadas, a plena luz del día, en un barrio lleno de ojos atentos? La policía fue avisada poco después de las 8. Al llegar, la primera impresión fue la de incredulidad. Un caso de desaparición no se declara tan rápido. La regla siempre ha sido esperar, dejar pasar horas, incluso días. Pero algo en los gestos crispados del marido, en la certeza con la que los vecinos repetían que la habían visto yendo hacia la tienda y que nunca había regresado, convenció a los agentes de que no se trataba de un malentendido. Había un vacío, una grieta en la rutina que no se podía explicar. Buscaron huellas, revisaron cámaras de seguridad de negocios cercanos, preguntaron a transeúntes. Nadie había notado nada extraño. Y, sin embargo, ella no estaba. Su figura, su sombra, su presencia habían desaparecido como un susurro interrumpido. Quedó solo un eco en la memoria de los que la vieron pasar. El movimiento de su cabello, la tela clara de su blusa, el paso apresurado. Una imagen congelada que pronto se transformó en obsesión para todos los que la recordaban. La prensa llegó rápido. En ciudades pequeñas, un caso así es dinamita. Mujer desaparece a 3 calles de su casa. Titularon al día siguiente. La fotografía sonriente de ella comenzó a circular por televisores, periódicos y carteles improvisados pegados en postes y paredes. El vecindario entero parecía respirarla, como si su ausencia hubiera impregnado cada rincón. Los periodistas entrevistaban a cualquiera. Repetían las mismas preguntas, exigían detalles que no existían. Cada respuesta alimentaba más preguntas. Y la sombra del misterio crecía. La familia estaba destrozada. Su hija mayor, adolescente, no entendía cómo podía ser posible. Había visto a su madre salir con un gesto rutinario, y ahora todos hablaban de ella como si se hubiera desintegrado. El marido no dormía. Pasaba las noches recorriendo calles, golpeando puertas, mirando una y otra vez el mismo trayecto. ¿Qué pudo pasar en 3 cuadras? El trayecto se volvió un laberinto imposible, como si en algún punto invisible se abriera una puerta al vacío y ella hubiera cruzado sin dejar rastro. Los investigadores comenzaron a explorar hipótesis. Un secuestro, un ataque al azar, una desaparición voluntaria. Cada una parecía absurda a su manera. Secuestro. Pero ¿quién secuestra a plena luz, en un barrio poblado, sin que nadie note nada? Ataque. Pero no había gritos, no había sangre, ni señales de lucha. Desaparición voluntaria. Pero había dejado la casa en orden, con planes claros para la cena y con la promesa explícita de regresar. Ninguna teoría parecía encajar, y eso volvía el caso aún más escalofriante. El vecindario comenzó a llenarse de miedo. Las madres ya no dejaban a sus hijos jugar en las aceras. Los hombres vigilaban cada movimiento, sospechando de autos desconocidos, de sombras alargadas. Todos sentían que algo invisible rondaba, que alguien podía desaparecer en cualquier momento. La normalidad se había roto, y lo peor era que no había explicación. El silencio era el verdadero monstruo. Nadie sabía qué había pasado. Con el paso de los días, las búsquedas se intensificaron. Voluntarios recorrieron lotes baldíos, parques, callejones oscuros. Perros rastreadores olfatearon cada rincón. Helicópteros sobrevolaron el área, nada. La tierra parecía haberse tragado a la mujer. No había rastro de su ropa, ni objetos, ni huellas. Como si alguien hubiera borrado meticulosamente cada pista, como si la desaparición fuera una obra calculada al milímetro. En medio de la desesperación, comenzaron a surgir rumores. Que alguien la había visto entrar a un auto oscuro. Que se había escuchado un grito en una calle cercana. Que un hombre extraño había estado merodeando la zona días antes. Los rumores se multiplicaban, alimentados por el miedo colectivo. La policía investigaba, pero nada de aquello se confirmaba.
Todo se desmoronaba en el aire, como humo imposible de atrapar. El marido comenzó a ser observado con desconfianza. En estos casos, la sospecha siempre apunta primero al círculo cercano. ¿Y si había tenido algo que ver? ¿Y si la desaparición era una tapadera? Los noticieros insinuaban. Los vecinos murmuraban. Él se defendía con lágrimas, con la desesperación de quien había perdido lo más valioso. Pero la duda es venenosa y se esparce rápido. La tragedia se convertía en espectáculo, y en ese espectáculo nadie estaba a salvo. Cada día que pasaba sin respuestas era un golpe más fuerte. La familia se hundía, la comunidad se agrietaba, la policía se desgastaba. Y en el centro de todo seguía la misma pregunta. ¿Qué pasó en ese trayecto de 3 cuadras? Una pregunta que parecía no tener respuesta. Una pregunta que se transformaba en un abismo. El vecindario se había transformado en un tablero de sospechas. Las casas, que antes eran refugio, ahora parecían contener secretos ocultos tras las cortinas cerradas. Nadie confiaba del todo en nadie. Había quienes miraban con recelo a los forasteros, y había quienes, más inquietantes aún, empezaban a mirar con sospecha a sus propios vecinos. Porque si ella podía desaparecer en medio de todos, ¿quién podía garantizar que el peligro no estuviera ya entre ellos, disfrazado de sonrisa amable y saludo cotidiano? La policía regresaba cada día al mismo trayecto, midiendo pasos, reconstruyendo los minutos exactos en que la mujer había salido de casa, tratando de detectar en ese vacío algo que se les escapaba. Las luces de las patrullas iluminaban las calles estrechas, como si fueran escenarios de un teatro macabro, y el eco de los radios policiales interrumpía el silencio pesado de la noche. Sin embargo, la escena permanecía muda, como si se resistiera a entregar respuestas. Era como si la propia ciudad se hubiera confabulado para borrar cualquier huella de lo ocurrido. El marido ya no hablaba mucho. Su rostro se había vuelto una máscara rígida, con la mirada fija en el suelo y las manos temblorosas. Los periodistas lo perseguían con micrófonos y cámaras, buscando en cada palabra una grieta que pudiera convertirse en titular. Lo acosaban con preguntas que parecían cuchillos. ¿Qué cree que le pasó a su esposa? ¿Por qué cree que desapareció? ¿Qué relación tenía con ella en los últimos días? Cada pregunta era un juicio implícito, y cada silencio suyo se interpretaba como sospechoso. No era solo un hombre buscando a su esposa. Era un hombre sometido a la tortura pública de la duda. La hija, en cambio, lloraba con un desconcierto que no encontraba salida. Escribía el nombre de su madre en hojas de cuaderno. Lo repetía como si hacerlo fuera un conjuro que pudiera traerla de vuelta. Dormía abrazada a una blusa que todavía conservaba el olor de ella. Ese aroma cotidiano que se volvía más insoportable en su ausencia. Era una adolescente enfrentada a un dolor adulto demasiado pronto, aprendiendo que la vida podía quebrarse en un segundo y que la seguridad era solo una ilusión frágil. Los rumores en el vecindario seguían multiplicándose. Una mujer aseguraba haber visto un auto oscuro estacionado cerca del cruce esa tarde. Otro decía haber escuchado un portazo fuerte en una casa cercana. Alguien más hablaba de un hombre encapuchado que había rondado días antes. Ninguna de esas versiones coincidía entre sí, y, sin embargo, todas alimentaban la histeria. La verdad se mezclaba con la paranoia, y lo único seguro era que nadie podía dormir tranquilo. Los investigadores comenzaron a mirar más allá de las calles inmediatas. Indagaron en su trabajo, en su círculo de amistades, en sus rutinas. Era una mujer conocida por su carácter afable, por su manera de ayudar a otros, por su constancia en actividades comunitarias. No había deudas ocultas, no había enemigos declarados, no había secretos evidentes. Pero los policías sabían que detrás de cada fachada impecable siempre puede ocultarse una grieta. Y empezaron a escarbar más hondo. ¿Había alguien que la vigilara en silencio? ¿Alguien obsesionado con ella? ¿Algún vínculo oculto que se mantenía bajo el disfraz de normalidad? Mientras tanto, la familia soportaba llamadas extrañas. A veces, un silencio absoluto al otro lado de la línea. Otras veces, una respiración contenida que duraba unos segundos y colgaba sin decir palabra.
La policía rastreaba esos números, pero la mayoría provenía de cabinas públicas o teléfonos imposibles de localizar. La angustia se multiplicaba. Cada timbrazo era una promesa y una amenaza al mismo tiempo. ¿Era ella intentando comunicarse? ¿Era alguien jugando con el dolor de la familia? ¿O era el propio responsable alimentando su sadismo? Las noches se volvieron interminables. El marido se quedaba sentado en la sala con la televisión encendida, pero sin mirarla, esperando un ruido, una señal, un golpe en la puerta. El silencio lo consumía. Afuera, el vecindario parecía petrificado. Persianas bajadas, luces apagadas temprano, niños escondidos detrás de las ventanas. Era un duelo colectivo, pero también era un miedo compartido que nadie sabía cómo sacudirse. En una de esas noches, un detalle encendió una chispa de sospecha. Una cámara de seguridad a varias cuadras del trayecto habitual registró una imagen borrosa. Un automóvil deteniéndose por unos segundos, la silueta de alguien que parecía subir apresuradamente, y luego el vehículo alejándose. La calidad era pésima, y no se podía confirmar que se tratara de ella. Pero esa imagen, tan difusa como poderosa, se convirtió en el centro de la investigación. ¿Había sido secuestrada en cuestión de segundos? ¿Había subido voluntariamente? ¿Quién conducía ese auto? El hallazgo abrió más preguntas de las que respondía, pero al menos daba un hilo del que tirar. La prensa explotó el dato de inmediato. Los noticieros repetían el video una y otra vez, ralentizaban la secuencia, ampliaban píxeles hasta el delirio. Opinólogos llenaban horas a horas de televisión con teorías contradictorias. Para la familia, aquello era un tormento. Ver esa sombra borrosa en loop constante, escuchar especulaciones morbosas, sentir cómo su tragedia se convertía en espectáculo. El dolor era ya público, diseccionado frente a millones de ojos. Los detectives comenzaron a reconstruir los últimos días de la mujer. Hablaron con sus compañeros de trabajo, con amigos, con vecinos. Descubrieron que había mencionado sentirse observada en ocasiones, aunque nunca le dio demasiada importancia. Comentarios sueltos, frases rápidas como «me pareció ver a alguien siguiéndome» o «sentí que me miraban desde la calle». Nadie le prestó demasiada atención en su momento, porque parecía una preocupación pasajera. Ahora, en retrospectiva, esas frases sonaban como advertencias que nadie supo escuchar. Los investigadores también detectaron un patrón extraño. Durante las semanas previas, varios vecinos habían reportado pequeños robos en la zona. Bicicletas desaparecidas, buzones forzados, ventanas abiertas. Cosas menores que no parecían conectadas entre sí. Pero en el contexto de la desaparición, cualquier detalle se volvía relevante. Podría haber sido un merodeador que fue escalando en audacia. Un ladrón que se transformó en depredador. El marido fue sometido a interminables interrogatorios. Querían saber si había discusiones recientes, problemas ocultos, celos, secretos financieros. Él repetía que no, que la relación era estable, que los problemas cotidianos no pasaban de lo normal. Pero la policía lo observaba con la frialdad de quien sabe que, en muchos casos, la respuesta está más cerca de lo que parece. El vecindario lo miraba con la misma sospecha. Se había convertido en una figura ambivalente, víctima a los ojos de unos, culpable a los de otros. Su vida era ya un reflejo roto, expuesto al escrutinio implacable. La comunidad, que al inicio se unió en solidaridad, empezó a resquebrajarse. Algunos se culpaban por no haber notado nada, otros preferían callar para no meterse en problemas. Las vigilias con velas se tornaron menos concurridas, y la esperanza comenzó a teñirse de resignación. Sin embargo, en medio de esa penumbra, siempre había quienes insistían en seguir buscando, convencidos de que la verdad estaba a punto de salir a la superficie. Y entonces, un nuevo hallazgo encendió la chispa de lo inesperado. A varias manzanas de la tienda donde ella nunca llegó, un perro rastreador marcó con insistencia un contenedor de basura. Los agentes lo abrieron con cautela,
y dentro hallaron un trozo de tela que coincidía con la ropa que la mujer llevaba puesta aquel día. El tejido estaba manchado, aunque no se pudo determinar de inmediato si era sangre, suciedad o algún otro rastro. Aquel descubrimiento fue como una bofetada, una señal concreta, tangible, que rompía la monotonía de la incertidumbre. La noticia corrió como pólvora. Los vecinos se agolpaban en las calles. La prensa transmitía en vivo. Los investigadores rodeaban el área. El objeto fue enviado de inmediato al laboratorio. Mientras tanto, las preguntas se multiplicaban. ¿Cómo había llegado esa prenda allí? ¿Fue arrojada al azar o colocada intencionalmente como mensaje? ¿Era realmente de ella o una coincidencia macabra? Nadie podía asegurarlo. Pero todos lo sentían. La oscuridad se estaba volviendo más densa y la verdad, más dolorosa. El hallazgo de aquella prenda agitó la calma aparente de la investigación como un rayo que parte la noche en dos. Hasta entonces, todo había sido vacío. Testimonios confusos, sospechas que se deshacían, rumores que se evaporaban. Pero un trozo de tela en un contenedor de basura era distinto. Era real, tangible, una herida en la realidad que confirmaba que la mujer había pasado por allí. O que alguien quería que todos lo creyeran. Los agentes rodearon la zona con cintas amarillas y el vecindario entero quedó paralizado detrás de ellas, observando cómo los peritos levantaban aquel pedazo de ropa con guantes y bolsas selladas. Nadie decía nada, pero los ojos se cruzaban, ansiosos, aterrados. Si esa prenda era de ella, significaba que estaba cerca en algún lugar, o que ya no estaba en absoluto. El marido llegó corriendo apenas oyó la noticia. Lo detuvieron antes de acercarse demasiado, pero alcanzó a ver el color de la tela y sus rodillas casi se doblaron. Sí, era la misma blusa que ella había elegido esa tarde. El recuerdo de verla abotonándosela frente al espejo, mientras comentaba algo trivial sobre la cena, se le clavó como un cuchillo. Ahora esa misma prenda estaba manchada, arrugada, tirada como un desperdicio en la basura. Gritó. Quiso abalanzarse sobre la evidencia, pero los oficiales lo contuvieron. Lo sacaron de allí entre flashes de cámaras y preguntas agresivas de periodistas. Él no respondía nada. Solo lloraba con la furia muda de quien ve que la esperanza se escapa de las manos. El laboratorio tardó días en dar resultados. Cada minuto era un infierno de incertidumbre. El vecindario se dividía entre quienes estaban convencidos de que el hallazgo confirmaba lo peor, y quienes, aferrados a una esperanza irracional, creían que quizás aquella prenda había sido colocada allí para despistar. Mientras tanto, la policía seguía desplegando operativos en un radio más amplio, registrando casas abandonadas, bodegas, descampados. Los perros olfateaban rastros que parecían desvanecerse en todas direcciones, como si alguien hubiera planeado cuidadosamente borrar el camino. Las entrevistas se volvieron más incisivas. Amigos, compañeros de trabajo, conocidos ocasionales. Todos fueron interrogados de nuevo. Se descubrió que días antes de su desaparición, la mujer había recibido flores anónimas en su oficina. Un ramo de lirios blancos, sin tarjeta, sin remitente. En aquel momento lo había tomado como un gesto curioso, incluso halagador, aunque incómodo. Nadie le dio demasiada importancia. Ahora, ese detalle se convertía en un indicio inquietante. Alguien la observaba, alguien sabía dónde trabajaba, alguien había decidido acercarse en silencio. El misterio del ramo abrió una nueva línea de investigación, y el círculo de sospechosos se amplió. La hija fue llamada a declarar. Sentada frente a los agentes, con el rostro desencajado, recordó que su madre había cambiado de ánimo en las últimas semanas. A veces estaba distraída, como perdida en pensamientos oscuros. Una noche incluso la escuchó levantarse y caminar por la casa en silencio, como si vigilara desde las ventanas. Cuando la confrontó, la madre respondió con evasivas: «Es solo mi imaginación, nada de qué preocuparse». Pero la adolescente estaba segura de que había algo más, una tensión invisible que su madre nunca quiso compartir. Los detectives anotaron cada palabra,
conscientes de que a menudo los miedos no confesados son los que anticipan la tragedia. La presión mediática crecía sin freno. Programas de televisión convocaban a expertos improvisados que analizaban cada gesto del marido, cada palabra de la hija, cada imagen de archivo. La historia se convirtió en espectáculo nacional y millones de personas opinaban sin conocer nada realmente. En cafés, oficinas y hogares se discutía sobre la desaparición como si fuera un programa más de entretenimiento. Pero para la familia era un tormento. Ver su dolor convertido en morbo colectivo, escuchar rumores que los señalaban como culpables, soportar llamadas anónimas de personas que decían tener información falsa a cambio de dinero. Era un doble secuestro. No solo habían perdido a la mujer, sino también su intimidad, su derecho al duelo. El vecindario comenzó a llenarse de grafitis con mensajes de angustia. ¿Dónde está? Devuélvanla. Todos somos ella. Alguien pintó un mural con su rostro sonriente, rodeado de velas y flores. Era un intento desesperado de aferrarse a su presencia, de no dejar que se la tragara el olvido. Pero en cada vela encendida había también un miedo creciente. ¿Y si nunca regresaba? ¿Y si ya estaba demasiado lejos? Los niños preguntaban en voz baja y los adultos no sabían qué responder. El vacío era demasiado grande. La policía logró rastrear el automóvil oscuro, visto en la grabación. Tras revisar cientos de matrículas, dieron con un vehículo similar registrado a nombre de un hombre con antecedentes de acoso y violencia doméstica. El sujeto fue localizado en las afueras de la ciudad y detenido para interrogatorio. Su mirada fría, sus respuestas evasivas y su historial lo convirtieron de inmediato en el principal sospechoso. Durante horas, los agentes lo presionaron, lo enfrentaron con las imágenes, le mostraron fotografías de la mujer desaparecida. Él negaba conocerla, aunque su nerviosismo lo traicionaba. Sin embargo, no había pruebas concluyentes. El auto tenía marcas sospechosas, pero ninguna evidencia directa. El sospechoso fue liberado con medidas de vigilancia, y la frustración se adueñó de los investigadores. El marido, al enterarse, explotó de furia. Acudió a la comisaría, gritó frente a los oficiales, exigió justicia inmediata. Los agentes lo detuvieron brevemente para calmarlo. Su dolor lo volvía sospechoso incluso en medio de su desesperación. Ya no sabía si estaba más solo frente al misterio o frente a la mirada acusadora del mundo. La tragedia lo estaba devorando por dentro, y cada día que pasaba sin respuesta era como una condena sin fin. Mientras tanto, nuevas pistas surgían de manera perturbadora. Un ciclista afirmó haber visto a una mujer con las mismas características siendo empujada hacia un callejón por un hombre corpulento aquella tarde. Otro testigo decía haber escuchado un grito sofocado cerca de un estacionamiento. Ninguna versión era completamente verificable, pero todas añadían piezas al rompecabezas. Los agentes intentaban unirlas, pero la imagen seguía incompleta, confusa, desgarradora. La hija, incapaz de soportar la espera, comenzó a escribir un diario donde relataba cada recuerdo con su madre. Las mañanas de escuela, los paseos al parque, las canciones que escuchaban juntas mientras cocinaban. Cada palabra era un intento de mantenerla viva, de no dejar que el silencio la borrara. En ese diario escribió una frase que estremeció incluso a los oficiales que lo leyeron después. «Mamá, si estás allá afuera y no puedes volver, quiero que sepas que todavía te espero». Era el grito de una adolescente transformada en huérfana sin cuerpo, en hija sin respuestas. Los investigadores, presionados por el tiempo y el clamor público, decidieron reconstruir paso a paso los últimos minutos antes de la desaparición. Recrearon el trayecto con voluntarios, marcaron cronómetros, analizaron cada esquina. Descubrieron que había un punto ciego entre dos edificios, un pasillo estrecho que desembocaba en un terreno baldío. Era un lugar fácil de pasar por alto, invisible para los peatones y sin cámaras de seguridad. Allí concentraron nuevas búsquedas, removiendo tierra, inspeccionando escombros. Durante horas no hallaron nada, hasta que uno de los perros olfateadores se detuvo de golpe y empezó a cavar con desesperación.
El silencio fue absoluto mientras los agentes se inclinaban. El perro había encontrado una bolsa enterrada. Dentro, objetos personales de la mujer. Un llavero, un pañuelo, un recibo arrugado con la fecha del mismo día en que desapareció. El hallazgo sacudió la investigación como una bomba. Ya no había dudas. Había estado allí. Había sido llevada contra su voluntad. Y lo más inquietante, alguien se había tomado el tiempo de ocultar sus pertenencias. No era un ataque improvisado. Era un acto calculado, premeditado, ejecutado con una frialdad escalofriante. La noticia corrió de nuevo por todas partes. El país entero hablaba de la mujer que salió a comprar leche y nunca volvió. La frase se convirtió en un símbolo, repetida en titulares, en redes sociales, en pancartas. La desaparición había dejado de ser un caso aislado para transformarse en un espejo de los miedos colectivos. La fragilidad de la rutina, la vulnerabilidad de lo cotidiano, la certeza de que cualquiera puede desaparecer sin previo aviso. El vecindario estaba desolado, la familia destrozada, y la policía, cada vez más presionada, se enfrentaba a un misterio que parecía engullirlo todo. Pero en la penumbra de las sospechas, había algo más oscuro que empezaba a emerger. Un testigo inesperado. Alguien que hasta entonces había guardado silencio, se presentó en la comisaría con un dato inquietante. Dijo haber visto a la mujer hablando con alguien poco antes de desaparecer. No era un desconocido. Era alguien del vecindario. Un rostro familiar. El testigo que se presentó en la comisaría lo hizo con un rostro tenso, como si llevara días debatiéndose entre hablar o callar. Se sentó frente a los oficiales, miró el suelo durante unos segundos y, finalmente, dejó escapar la frase que cambiaría el rumbo de la investigación. Yo la vi. Estaba hablando con alguien que todos aquí conocen. Los agentes se inclinaron hacia él, atentos, y lo instaron a continuar. Con voz quebrada, el hombre relató que pocos minutos antes de la desaparición, había visto a la mujer detenida en la esquina, conversando con un vecino del barrio. No era un extraño, no era alguien de paso, sino un rostro habitual. Alguien que se saludaba cada mañana con los demás. La revelación cayó como un jarro de agua helada. Si era cierto, significaba que el peligro no estaba afuera, sino dentro del propio vecindario. El nombre fue anotado con rapidez. Los detectives se levantaron de inmediato, cruzaron miradas tensas y comenzaron a preparar un operativo discreto. Aquella noche, mientras el vecindario intentaba conciliar un sueño imposible, los agentes tocaron la puerta de la casa del sospechoso. El hombre abrió con gesto adormilado, sorprendido por la presencia policial. Negó de entrada haber hablado con la desaparecida, pero las contradicciones se filtraban en cada respuesta. Primero dijo que había estado en casa toda la tarde, luego que había salido un momento a comprar cigarrillos, después que no recordaba la hora exacta. Su relato era un laberinto lleno de huecos. La policía revisó su vivienda. En un armario hallaron objetos inquietantes, recortes de periódicos con noticias de mujeres desaparecidas en años anteriores, fotografías anónimas tomadas desde la distancia, pequeños recuerdos que parecían pertenecer a distintas personas. Todo apuntaba a un patrón de obsesión. Pero no había rastro directo de la mujer que todos buscaban. Los peritos levantaron huellas, confiscaron dispositivos, y el sospechoso fue trasladado a la comisaría. En el vecindario la noticia se esparció de inmediato. Algunos vecinos no podían creerlo, otros aseguraban que siempre lo habían considerado extraño. El miedo se mezclaba con la traición. Habían compartido calles, charlas y rutinas con alguien que quizá escondía un monstruo bajo la piel. El marido, al enterarse, sintió que el suelo se le abría bajo los pies. No podía asimilar que alguien tan cercano pudiera estar involucrado. Quiso enfrentarlo, gritarle en la cara, exigirle respuestas. Pero los agentes se lo impidieron. En la sala de interrogatorios, el sospechoso mantenía un silencio obstinado. Pregunta tras pregunta. Solo respondía con evasivas. A veces sonreía con ironía, como disfrutando del desconcierto que provocaba.
Otras veces se quedaba inmóvil, mirando un punto fijo en la pared. Los detectives aumentaron la presión, mostraron las pruebas halladas, describieron los testimonios. Nada lograba quebrarlo. Y ese silencio era tan perturbador como una confesión. Mientras tanto, los resultados del laboratorio sobre la prenda hallada en el contenedor finalmente llegaron. La tela pertenecía sin duda a la mujer desaparecida. Las manchas eran de sangre, y el análisis confirmó que coincidían con su perfil genético. El hallazgo destrozó las últimas esperanzas de encontrarla ilesa. La noticia fue comunicada a la familia con el cuidado de quien sabe que las palabras pueden matar. El marido se desplomó en llanto. La hija gritó con una furia desgarradora. El vecindario entero quedó sacudido. Ya no era solo una desaparición misteriosa, era la confirmación de que la violencia había golpeado en su centro. El caso se convirtió en un huracán mediático. Los noticieros abrían con titulares que desgarraban. Confirman sangre de la desaparecida. Vecino bajo sospecha. La tragedia que desnuda al barrio. Las cámaras invadían cada rincón. Los periodistas se agolpaban frente a la comisaría. Los micrófonos acosaban a familiares y vecinos. El dolor íntimo se había convertido en un espectáculo sin pausa. Cada gesto del marido era diseccionado. Cada lágrima de la hija era repetida en cámara lenta. Cada detalle se transformaba en debate público. El morbo devoraba la tragedia con una voracidad brutal. Los investigadores decidieron dar un paso más. Ordenaron excavar el terreno baldío cercano al pasillo donde habían aparecido las pertenencias de la mujer. Durante horas, bajo reflectores que convertían la noche en un escenario fantasmal, hombres con palas y maquinaria removieron la tierra húmeda. Los vecinos observaban en silencio con respiraciones contenidas. Cada palada era un golpe en el pecho. Finalmente, uno de los operarios gritó. Habían encontrado algo. Los agentes corrieron, apartaron tierra y allí, envuelto en bolsas plásticas, apareció un objeto que heló la sangre. El bolso de la mujer, con documentos personales aún dentro. No había duda, había estado allí, atrapada entre las sombras del barrio que había sido su refugio. La tensión aumentaba. El sospechoso seguía negando, pero las pruebas lo cercaban. Sin embargo, aún faltaba lo más importante. El paradero de la mujer. Estaba viva en algún lugar, esperando ser rescatada, o ya era demasiado tarde. Esa incertidumbre era una tortura para todos. El marido, consumido por la desesperación, comenzó a recorrer lugares por su cuenta, arriesgándose en zonas peligrosas, golpeando puertas de desconocidos, enfrentando a cualquiera que le pareciera sospechoso. Su mirada ya no era la de un hombre común, era la de alguien dispuesto a todo por recuperar lo perdido. Su rabia lo transformaba, lo endurecía, lo convertía en un espectro errante de su propio dolor. En medio de esa vorágine, la hija soñó algo que la dejó temblando. En su sueño, veía a su madre llamándola desde una ventana, pidiéndole ayuda. Despertó empapada en lágrimas y corrió a contarle al padre. Él la abrazó, intentando consolarla, pero en el fondo también sintió que aquel sueño era una señal. La angustia se metía incluso en lo onírico, como si la madre buscara comunicarse desde algún rincón invisible. La policía escuchó la historia con cautela, sin dar demasiada importancia, pero la anécdota se filtró a la prensa y pronto se convirtió en titular sensacionalista. La hija asegura que su madre la llama en sueños. El dolor familiar se convertía una vez más en alimento para la curiosidad pública. La investigación se adentró entonces en el pasado del sospechoso. Descubrieron denuncias olvidadas de acoso, incidentes menores archivados, testimonios de mujeres que decían haber sentido miedo en su presencia. Era un perfil inquietante. Alguien que había pasado desapercibido gracias a la indiferencia del sistema. Alguien que acumulaba sombras sin que nadie lo detuviera. El vecindario empezó a recordar detalles, miradas incómodas, gestos extraños, comportamientos que antes parecían triviales pero que ahora cobraban un sentido siniestro. La certeza se instalaba lentamente. El monstruo había estado siempre entre ellos. Sin embargo,
La falta de pruebas definitivas desesperaba a los investigadores. La justicia no se mueve con sospechas, necesita certezas. Y las certezas eran escurridizas. El tiempo pasaba y la mujer seguía sin aparecer. Las búsquedas se extendieron a bosques cercanos, ríos, carreteras. Voluntarios se unían a las brigadas, sosteniendo carteles con su rostro, gritando su nombre en medio de la nada. Cada búsqueda terminaba en silencio. Cada día se cerraba con la misma pregunta sin respuesta. El dolor se transformaba en rutina, y la rutina se volvía insoportable. Una noche, mientras los oficiales revisaban grabaciones antiguas de cámaras de seguridad, apareció una imagen perturbadora. Se veía al sospechoso caminando solo, con una bolsa grande sobre el hombro, la misma noche de la desaparición. La bolsa parecía pesada, y su silueta encorvada lo delataba. La cámara lo captó dirigiéndose hacia las afueras del barrio. No era prueba absoluta, pero era un golpe demoledor para su coartada. Los detectives lo enfrentaron con esa evidencia. Él sonrió con frialdad y murmuró: «Todos cargamos con algo». Esa frase quedó grabada en la mente de los investigadores, un eco envenenado que confirmaba lo que hasta entonces era solo sospecha. El vecindario, antes unido, se dividía cada vez más. Algunos exigían justicia inmediata, linchamiento incluso. Otros temían que las pruebas fueran insuficientes y que, de ser liberado, el sospechoso regresara con más furia. La tensión era insoportable. En las calles, se escuchaban discusiones violentas, gritos de rabia, plegarias desesperadas. La comunidad se deshacía bajo el peso del horror. La desaparición ya no era solo un drama familiar. Era una herida abierta que sangraba en todos. Y en medio de esa herida, un detalle inesperado surgió. Un niño del vecindario, jugando en un descampado, encontró enterrada una libreta. Al abrirla, los agentes descubrieron que pertenecía a la mujer desaparecida. En sus páginas había anotaciones recientes, listas de compras, tareas domésticas, pensamientos sueltos. Pero en la última página había algo más. Un mensaje escrito con prisa. Si me pasa algo, miren hacia quien menos esperan. El hallazgo de la libreta cambió el aire de la investigación. No era solo un objeto personal más, ni una prenda arrojada como migaja en un laberinto. Era una voz, un mensaje directo desde la propia mano de la desaparecida. La última frase escrita a toda prisa, con la caligrafía temblorosa, se clavó en el corazón de todos. Si me pasa algo, miren hacia quien menos esperan. Era un grito desde el borde del abismo, un testamento escrito con urgencia, una advertencia que parecía señalar que ella ya presentía el peligro que se acercaba. La policía se miró en silencio, los periodistas olieron sangre y la familia se quedó helada. Aquella frase lo cambiaba todo, porque insinuaba que la amenaza no venía de un extraño anónimo, sino de alguien cercano, alguien dentro del círculo de confianza. Los investigadores comenzaron a repasar con nuevos ojos cada testimonio, cada relación, cada gesto. ¿Qué había querido decir con quien menos esperan? ¿Un vecino con apariencia irreprochable? ¿Un amigo de la familia? ¿Un pariente cercano? La ambigüedad era insoportable, y cada persona que había estado en contacto con ella se convertía de pronto en sospechosa. El marido, que ya cargaba con la sombra de las dudas públicas, sintió el peso del mensaje como una condena invisible. «¿Y si todos creen que fue a mí a quien se refería?», murmuró con voz rota. Su hija lo abrazó, llorando, pero también con la mirada empañada de preguntas que no se atrevía a formular. La prensa explotó la revelación. Titulares en negrita invadieron los noticieros. La desaparecida dejó mensaje críptico antes de esfumarse. ¿Advertencia o montaje? Los tertulianos televisivos repetían la frase hasta el cansancio, interpretándola como si fuera una adivinanza de espectáculo. Nadie parecía recordar que se trataba de una vida en juego. Para la familia era una tortura adicional. Ver cómo la última escritura de la mujer era reducida a un rompecabezas para el entretenimiento nacional. Los agentes intensificaron los interrogatorios al vecino sospechoso. Le leyeron en voz alta la frase de la libreta, esperando una reacción.
Él se encogió de hombros, sonrió con esa frialdad que helaba la sangre y dijo, «Quizá hablaba de alguien más. Ustedes siempre miran en la dirección equivocada». La provocación era evidente, pero no alcanzaba para una confesión. Sin embargo, cada palabra suya alimentaba la sospecha de que disfrutaba del sufrimiento ajeno, de que estaba jugando con la incertidumbre. Mientras tanto, la hija comenzó a recordar un detalle inquietante. Semanas antes de la desaparición, había visto a su madre escondiendo algo en el cajón inferior de su armario. Al revisarlo después, encontró solo ropa doblada. Ahora, con la libreta en manos de la policía, se preguntaba si aquello era parte de una precaución mayor. Quizá su madre sabía más de lo que había confesado. Quizá llevaba tiempo sintiendo la amenaza, preparando pistas en caso de que algo le sucediera. La idea de que ella había previsto su final sacudía a todos. Era como si hubiera caminado hacia el peligro sabiendo que no podría escapar. Las búsquedas continuaban sin descanso. Equipos de voluntarios recorrían bosques, drenaban estanques, registraban edificios abandonados. Cada hallazgo menor, una huella, un cabello, un pedazo de tela, era analizado con obsesión. Pero el paradero de la mujer seguía siendo un enigma. El tiempo se volvía enemigo, y con cada día que pasaba la esperanza de encontrarla con vida se desmoronaba un poco más. La hija, sin embargo, se negaba a aceptar lo peor. Pegaba carteles con el rostro de su madre, escribía mensajes en redes sociales, rogaba en entrevistas que no la olvidaran. Su voz joven, quebrada por el dolor, se transformó en un símbolo que conmovía incluso a los más escépticos. El vecindario, ya fracturado, comenzó a llenarse de tensión insoportable. Algunos exigían justicia inmediata contra el vecino sospechoso. Otros temían que la frase «quien menos esperan» pudiera referirse a alguien completamente distinto. Las reuniones comunitarias se convertían en discusiones acaloradas. Nadie confiaba en nadie. Los niños eran escoltados a la escuela, las calles quedaban desiertas al anochecer, las ventanas cerradas eran testigos de una paranoia colectiva. La desaparición había sembrado desconfianza como un veneno que corroía los lazos más íntimos. Un nuevo giro llegó cuando los forenses lograron desbloquear el teléfono móvil del sospechoso. Entre los archivos borrados hallaron fotografías inquietantes. Capturas de mujeres tomadas desde lejos, entre ellas varias imágenes de la desaparecida caminando por la calle, saliendo de su trabajo, incluso entrando a su propia casa. Era la confirmación de una vigilancia obsesiva. Además, en el historial de búsquedas de Internet, había frases escalofriantes. ¿Cómo hacer desaparecer a alguien? Lugares aislados cerca de la ciudad. Sangre en ropa, ¿cómo limpiarla? Los investigadores sabían que aquello era demoledor, aunque los abogados defensores podrían alegar que no eran pruebas directas del crimen. Aún así, el retrato del sospechoso se volvía cada vez más oscuro. El marido, destrozado, fue citado nuevamente. Escuchó las pruebas, las fotografías, los rastros digitales. Su rostro se deformó entre rabia y horror. ¿Cómo nadie lo detuvo antes? ¿Cómo pudo vigilarla así, tan cerca de todos nosotros? Los agentes no tuvieron respuesta. Era la pregunta que retumbaba también en sus propias conciencias. ¿Cuántas señales se habían ignorado? ¿Cuánto dolor se habría evitado si alguien hubiera prestado atención a los detalles inquietantes que ahora parecían tan obvios? Pero lo más perturbador aún estaba por llegar. En el sótano de la casa del sospechoso, tras una inspección más exhaustiva, hallaron una caja metálica cerrada con candado. Al abrirla, descubrieron diarios personales escritos con letra apretada, páginas y páginas llenas de obsesiones. En ellas describía fantasías macabras, planes minuciosos, descripciones de mujeres que había visto en la calle. Y entre esas páginas, había referencias directas a la desaparecida. Ella camina cada día a la misma hora. Hoy sonrió al pasar junto a mí. Pronto será solo mía. Las palabras parecían cuchilladas en el papel. Nadie podía leerlas sin sentir un escalofrío recorrer la espalda. Los diarios fueron exhibidos como evidencia.
La familia, al enterarse, quedó devastada. Saber que alguien había vigilado cada paso de la mujer, que la había convertido en objeto de obsesión, era insoportable. La hija rompió en llanto al escuchar los fragmentos. El marido golpeó la mesa con furia impotente. Era la confirmación de que ella había sido cazada como presa, acechada en silencio hasta el día en que la rutina la llevó directo a la trampa. Y aún así, faltaba lo esencial: encontrarla. La policía comenzó a revisar terrenos más alejados, basándose en los lugares mencionados en los diarios. Bosques apartados, casas abandonadas en las afueras, caminos rurales poco transitados. El operativo crecía en escala y dramatismo, con decenas de agentes y voluntarios desplegados. Cada día era una carrera contra el tiempo, contra la descomposición de las pistas, contra el olvido que empezaba a amenazar. La prensa transmitía cada movimiento en directo, como si fuera un espectáculo morboso. Millones de personas seguían el caso, esperando el desenlace como si se tratara de una serie. Pero para la familia, aquello no era entretenimiento. Era la vida rota que jamás podrían recomponer. Una madrugada, mientras registraban un viejo almacén abandonado en las afueras, uno de los perros rastreadores comenzó a ladrar sin pausa frente a una pared cubierta de tablas. Los agentes arrancaron los maderos y descubrieron un compartimento oculto. Dentro encontraron restos de cuerda, manchas secas en el suelo, y un pañuelo que la hija identificó de inmediato como de su madre. La escena era devastadora. Era la confirmación de que allí había estado retenida, al menos por un tiempo. El silencio en aquel lugar era insoportable. Paredes desnudas que parecían haber absorbido gritos que nadie escuchó. El horror se hacía cada vez más palpable. El sospechoso, confrontado con esas pruebas, permanecía en su mutismo perverso. A veces sonreía. A veces cerraba los ojos como si disfrutara de la atención. Los investigadores contenían la rabia. Necesitaban que hablara. Necesitaban la verdad. Pero él parecía alimentarse del dolor ajeno. El vecindario clamaba por justicia. La familia se consumía en la angustia. Y la nación entera seguía pendiente del desenlace. El tiempo pasaba. La pregunta seguía siendo la misma, más insoportable que nunca. ¿Dónde está? El almacén abandonado se convirtió en el epicentro del horror. Los reflectores iluminaban las paredes desnudas y los agentes trabajaban en silencio, como si cada movimiento pudiera despertar un fantasma. El aire estaba impregnado de polvo y humedad. Pero bajo esa capa había algo más, un olor metálico, rastro de un sufrimiento reciente. El pañuelo hallado allí fue mostrado al marido, y su reacción no dejó lugar a dudas. Era de ella, el mismo que solía llevar doblado en el bolso, un accesorio insignificante que ahora se convertía en testigo silencioso de su cautiverio. El llanto del hombre estremeció a los presentes, porque en ese pañuelo estaba condensado todo el peso de la tragedia. Los peritos recolectaron cada fragmento, cada mancha, cada hilo. El lugar fue fotografiado desde todos los ángulos, como si quisieran atrapar en imágenes lo que había sucedido en esas sombras. Pero lo más perturbador no eran los objetos, sino el silencio que parecía haber quedado impregnado en las paredes. Un silencio que hablaba de gritos sofocados, de noches interminables, de miedo absoluto. Cada rincón era un recordatorio de que la mujer había estado allí, prisionera de alguien que la veía no como persona, sino como objeto de su obsesión. El vecindario recibió la noticia con un escalofrío colectivo. Las calles se llenaron de murmullos. Las familias se encerraron más temprano que nunca, y las miradas de desconfianza se multiplicaron. El monstruo ya no era una figura borrosa en la distancia. Tenía nombre, dirección, rostro, y había convertido un lugar cotidiano en mazmorra. Nadie podía creer que, mientras ellos seguían con sus rutinas, a pocos kilómetros alguien estaba viviendo un infierno. La proximidad de la tragedia era insoportable, porque destruía la ilusión de seguridad en la que todos se refugiaban. El marido caminaba como un espectro. Apenas hablaba, apenas comía.
Su vida se reducía a acompañar a los agentes en cada búsqueda, a exigir que no se detuvieran, a implorar que le devolvieran a su esposa, aunque fuera en pedazos. La hija, más joven pero igual de destrozada, trataba de sostenerlo. A veces parecía más madre que hija, recordándole que debía dormir, que debía beber agua, que aún quedaba algo de futuro por el que luchar. Pero en su propia mirada se veía el agotamiento de quien había envejecido años en cuestión de semanas. La policía redobló la presión sobre el sospechoso. Lo interrogaron durante horas, lo enfrentaron con las pruebas del almacén, con las fotografías, con los diarios encontrados. Él escuchaba en silencio, con una calma que desafiaba la lógica. Solo en un momento, cuando le mostraron el pañuelo manchado, desvió la mirada. Ese mínimo gesto fue registrado con precisión, el único resquicio en su máscara de indiferencia. Los agentes se aferraron a ese detalle como a una grieta por la que podía filtrarse la verdad. Pero él no habló. Su silencio era un arma, un muro levantado para atormentar a todos. La presión mediática alcanzaba niveles insoportables. Los noticieros transmitían en vivo desde la comisaría. Los programas de opinión organizaban debates interminables. Las redes sociales se llenaban de teorías y acusaciones. Algunos exigían pena de muerte inmediata, otros pedían cautela, temiendo un error judicial. La familia estaba atrapada en medio de esa tormenta, incapaz de llorar en privado. Cada lágrima era fotografiada, cada suspiro se convertía en noticia. La tragedia se había transformado en espectáculo nacional y el dolor real se diluía entre el ruido del morbo. Los investigadores, desesperados, decidieron revisar cada palabra de los diarios encontrados. Entre las páginas, más allá de las fantasías obsesivas, descubrieron anotaciones que parecían mapas, referencias a lugares apartados, coordenadas escritas con torpeza. Una de ellas señalaba un área boscosa a las afueras, cerca de un río. De inmediato organizaron un operativo. Patrullas, helicópteros y voluntarios se desplegaron en el terreno. Durante horas caminaron entre árboles húmedos, revisaron cada claro, cada cabaña abandonada. Los perros olfateaban con frenesí, como si supieran que algo terrible los esperaba. Al caer la tarde, uno de los equipos encontró una fogata apagada recientemente. Entre las cenizas había restos de tela quemada y una cadena metálica retorcida por el fuego. Los agentes se miraron en silencio. Era la prueba de que alguien había estado allí, intentando borrar huellas. La tensión creció y el operativo se intensificó. Los reflectores iluminaron el bosque como si fuera un escenario. Los gritos de ¡sigan buscando! Se mezclaban con el ladrido de los perros y el ruido de las ramas quebrándose bajo las botas. El aire estaba cargado de una electricidad insoportable, como si la verdad estuviera a punto de emerger. Finalmente, uno de los perros marcó un punto junto al río. Los agentes cavaron con manos y palas, y lo que apareció dejó a todos paralizados. Era una fosa improvisada, cubierta apenas con tierra y hojas. Dentro había huesos pequeños de animales, pero también restos de ropa femenina, desgarrada y cubierta de lodo. El silencio fue absoluto. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. Estaban demasiado cerca de encontrar lo que más temían. El marido, que había insistido en acompañar la búsqueda, cayó de rodillas al ver la escena. Sus gritos se escucharon por todo el bosque, un aullido de dolor que rompió el aire nocturno. El hallazgo fue trasladado de inmediato al laboratorio. Los forenses trabajaron sin descanso, analizando cada fibra, cada mancha. El país entero aguardaba el resultado con el corazón encogido, y cuando la confirmación llegó, fue como un golpe demoledor. Las ropas halladas pertenecían sin duda a la mujer desaparecida. Había estado allí, atrapada, retenida, quizá asesinada. La noticia cayó sobre la familia como una sentencia. El marido se encerró en silencio, incapaz de pronunciar palabra. La hija se desplomó en lágrimas, repitiendo una y otra vez: ¿por qué ella? ¿Por qué a nosotros? El vecindario entero quedó helado. La esperanza se desvanecía, reemplazada por un dolor colectivo que parecía no tener fin. El sospechoso fue confrontado con la evidencia. Esta vez, en lugar de silencio,
pronunció una frase que heló la sangre de los investigadores. Si quieren encontrarla, busquen en el agua. Allí es donde todo desaparece. No dijo más. Pero esa pista críptica bastó para encender un nuevo operativo. El río cercano se convirtió en el centro de la búsqueda. Buceadores profesionales se sumergieron en sus aguas oscuras, revisando cada rincón, cada piedra, cada tronco arrastrado por la corriente. El vecindario esperaba noticias con el alma en vilo, y la familia apenas podía respirar. Durante días, los buzos extrajeron objetos, zapatos, bolsas, restos de metal, pero ninguno pertenecía a la mujer. La frustración crecía, la rabia se multiplicaba. ¿Era solo un juego cruel del sospechoso? ¿O realmente el río ocultaba la verdad? Cada inmersión era un descenso al abismo. Cada bolsa extraída era una esperanza rota. El agua parecía guardar sus secretos con una ferocidad implacable. La familia se consumía en la espera. Los vecinos rezaban en silencio. Y los agentes sentían que se les escapaba la verdad entre los dedos. En medio de esa desesperación, surgió un nuevo testigo. Un pescador local aseguró haber visto, la misma noche de la desaparición, un auto estacionado junto al puente del río. Recordaba vagamente a un hombre arrastrando algo pesado, pero en aquel momento pensó que se trataba de basura. Ahora, con todo lo sucedido, comprendía la magnitud de lo que había presenciado. Su relato reavivó la búsqueda. El punto señalado fue revisado con obsesión. Los buzos se sumergieron una vez más, y esta vez, tras horas de tensión insoportable, encontraron algo. Un objeto metálico enredado entre ramas en el fondo del río. Al sacarlo, vieron que era una cadena con un candado aún cerrado. Atada a ella, había restos de tela que coincidían con la ropa de la desaparecida. El hallazgo fue demoledor. Era la confirmación de que no se trataba de un simple juego macabro del sospechoso. Ella había estado allí, prisionera incluso en el agua. El país entero contuvo la respiración. La historia de la mujer que salió a comprar leche y nunca regresó se volvía cada vez más oscura, cada vez más imposible de olvidar. El hallazgo en el fondo del río encendió un silencio estremecedor. La cadena oxidada, el candado cerrado, los restos de tela atrapados en la corriente. Todo parecía gritar la misma verdad, aunque nadie se atreviera a pronunciarla en voz alta. Los agentes se miraban con el rostro desencajado. Los buzos emergían con la respiración agitada. Los familiares se aferraban unos a otros, como si el contacto físico fuera lo único que podía mantenerlos de pie. El marido se desplomó de rodillas en la orilla, con el agua mojándole los pantalones, gritando un nombre que se perdía en la negrura del cauce. Era un grito tan desgarrador que hasta los presentes bajaron la mirada, incapaces de sostener el peso de esa pena. La hija, con los ojos hinchados de tanto llorar, sostuvo la cadena entre sus manos temblorosas antes de que los peritos la guardaran como evidencia. La miró como si buscara en ese metal frío el calor de su madre, como si en las marcas de óxido pudiera leer un último mensaje. No debió terminar así, murmuró entre sollozos. Y esa frase, tan simple, se volvió un eco colectivo. Nadie debió terminar así. Nadie debió desaparecer en 3 cuadras de rutina. Nadie debió ser tragado por el silencio de un barrio que prefirió mirar hacia otro lado. La investigación se aceleró. El sospechoso fue confrontado una vez más, esta vez con el hallazgo del río. Durante largos minutos, permaneció inmóvil, como una estatua sin alma. Y entonces, por primera vez desde el inicio del caso, habló con frases completas. «Yo no la maté», dijo con voz seca. Ella sabía demasiado. Ella descubrió lo que no debía, solo la guardé donde nadie pudiera hallarla. Los agentes se miraron con desconcierto. ¿Qué significaba descubrió lo que no debía? ¿Era una confesión disfrazada o una nueva provocación para ganar tiempo? El hombre sonreía apenas, como quien disfruta de ver a otros confundidos. Pero sus palabras, aunque ambiguas, se clavaron en el corazón de todos, porque insinuaban algo más grande, algo oculto bajo la superficie del caso. El vecindario entero se convulsionó con la noticia.
Algunos exigían que lo condenaran de inmediato, que no esperaran más pruebas. Otros, en cambio, empezaron a preguntarse si acaso había más culpables, si detrás de ese hombre había un entramado mayor. Las reuniones comunitarias se llenaban de discusiones violentas. Las familias se dividían entre quienes querían justicia rápida y quienes pedían respuestas completas. La desaparición de una mujer había mutado en espejo de todas las inseguridades, de todas las violencias invisibles que nadie quería enfrentar. Y cada esquina parecía esconder una pregunta sin respuesta. ¿La policía, presionada por las palabras del sospechoso, revisó de nuevo los diarios hallados en su casa? Entre las páginas de obsesión había párrafos crípticos que antes habían pasado desapercibidos. «Ellos no saben lo que escondo», decía uno. «Ella lo intuyó, por eso tuve que actuar», decía otro. Las frases parecían apuntar a secretos compartidos, a cómplices invisibles. La posibilidad de que no hubiera actuado solo comenzó a cobrar fuerza, y con ella el miedo creció. ¿Cuántos más sabían? ¿Cuántos más habían participado? ¿Cuántos monstruos podían vivir camuflados en un vecindario común? Mientras tanto, la familia se sumía en la desesperación final. El marido ya no tenía fuerzas para gritar. Caminaba como un espectro por su propia casa, con la televisión encendida solo para no escuchar el silencio. La hija escribía cartas a su madre cada noche, dejándolas en la mesa como si algún día fueran a ser leídas. «Hoy me puse tu perfume, mamá. Olía así, pero dolía demasiado. Hoy soñé que abrías la puerta, pero cuando te abracé, eras humo». Esas palabras, escritas con la inocencia rota de la adolescencia, eran la prueba más dolorosa de lo que la desaparición había destruido. No solo una vida, sino toda una familia. La prensa seguía alimentando el morbo. ¿Fue un crimen solitario o una conspiración?, preguntaban los titulares. El enigma del río, la frase final de la víctima, el monstruo entre nosotros. Cada programa de televisión convertía la tragedia en espectáculo, y millones de personas discutían desde la comodidad de sus casas, olvidando que detrás de cada imagen había seres humanos destrozados. El caso había dejado de ser noticia para transformarse en mito urbano, en relato que circulaba como advertencia. Nadie está a salvo, ni siquiera en las rutinas más inocentes. El clímax llegó una madrugada. Tras semanas de rastreo, los buzos encontraron en el fondo del río, atrapado entre troncos, un bulto envuelto en bolsas negras. Al sacarlo, la tensión se volvió insoportable. Los agentes lo llevaron al laboratorio forense, donde con guantes y bisturís abrieron capa tras capa de plástico. Lo que apareció confirmó lo que todos temían: restos humanos. La identificación genética no tardó en llegar. Era ella. La mujer que había salido a comprar leche y nunca regresó estaba allí, reducida a un cuerpo sin vida, entregada por fin a quienes la buscaban con desesperación. La noticia se extendió como un trueno. El caso había dejado de ser una desaparición para convertirse en un asesinato confirmado. El marido cayó desmayado al recibir la confirmación. La hija gritó con una furia que parecía romper paredes. El vecindario guardó silencio durante días, como si el hallazgo hubiera robado el aire mismo. Las velas en el mural con su rostro se multiplicaron. Los ramos de flores inundaron la acera, y la frase «nunca regresó» se transformó en símbolo de dolor colectivo. Porque al final había regresado. Sí, pero en la forma más cruel posible. Como cadáver extraído de las aguas oscuras de un río que había guardado su secreto demasiado tiempo. El juicio contra el sospechoso comenzó meses después. La sala estaba abarrotada de periodistas, curiosos y familiares. El hombre, sentado con traje prestado, escuchaba las acusaciones con la misma expresión imperturbable de siempre. Los fiscales presentaron las pruebas, los diarios, las fotografías, el pañuelo, las pertenencias halladas, la cadena del río. Cada elemento era una pieza en el rompecabezas macabro. La defensa intentó sembrar dudas,
Habló de pruebas circunstanciales, de teorías sin confirmar. Pero el jurado escuchaba más que evidencias. Escuchaba la historia de una mujer que había salido a comprar leche y había terminado convertida en símbolo de horror. La hija declaró frente a todos. Con voz temblorosa, relató los últimos días con su madre, los sueños en los que la veía pidiendo ayuda, la tortura de no saber, la devastación de encontrarla muerta. Sus palabras hicieron llorar incluso a los más duros presentes. Ella confiaba en este barrio, confiaba en sus vecinos, y esa confianza fue traicionada. No quiero venganza, quiero que nunca más pase lo mismo con nadie. El silencio que siguió a su testimonio fue absoluto, un silencio cargado de respeto y dolor. El veredicto llegó después de días de deliberación. Culpable. El hombre fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sala estalló en lágrimas y suspiros de alivio. El marido abrazó a su hija como si intentara recomponer con ese gesto todos los pedazos rotos. Pero el alivio era apenas parcial, porque la justicia había castigado a un culpable. Pero no podía devolver la vida perdida, no podía borrar las noches de terror, no podía reparar la fractura de una familia. La condena era necesaria, pero nunca suficiente. El vecindario intentó volver a la normalidad, aunque nada volvió a ser igual. Las calles recuperaron su tránsito, los niños regresaron a jugar, pero bajo esa rutina latía la cicatriz invisible de lo sucedido. Cada vez que alguien salía a comprar algo en la tienda de la esquina, la frase «y nunca regresó» retumbaba en la memoria colectiva. Era imposible caminar por esas 3 cuadras sin sentir un escalofrío. El barrio se había convertido en escenario de una advertencia eterna. Lo cotidiano puede transformarse en pesadilla, en un abrir y cerrar de ojos. La historia trascendió fronteras. Medios internacionales la recogieron. Escritores comenzaron a documentarla. Documentalistas filmaron testimonios. La mujer se convirtió en símbolo de todas las que habían desaparecido sin explicación, de todas las que nunca regresaron. Su rostro sonriente, impreso en carteles y murales, era recordatorio de la fragilidad humana y de la violencia que acecha en las sombras más cercanas. El eco de su desaparición resonaba en cada rincón del país, como un recordatorio brutal de que la rutina no protege a nadie. La hija creció con la herida abierta, pero también con una fuerza que sorprendía a todos. Decidió estudiar leyes, jurando que dedicaría su vida a luchar por las víctimas que no podían alzar la voz. En cada entrevista repetía lo mismo. Mi madre me enseñó a no tener miedo de la vida. Yo le debo que su muerte no sea en vano. El marido, envejecido antes de tiempo, la acompañaba en silencio, sosteniéndose en ella como en un bastón emocional. La tragedia los había destruido, pero también los había transformado en luchadores incansables. Y así, la mujer que salió a comprar leche y nunca regresó se convirtió en mucho más que un caso policial. Fue una historia que desnudó la vulnerabilidad de lo cotidiano, que mostró la oscuridad que puede esconderse detrás de una sonrisa vecinal, que recordó al mundo que nadie está a salvo cuando la indiferencia permite que los monstruos crezcan en silencio. Fue una herida abierta, pero también un llamado a no olvidar. Porque cada vez que alguien cruza la calle para hacer una compra simple, en algún rincón de la memoria colectiva resuena esa advertencia. Lo más inocente puede ser el umbral de lo más atroz.